Me enlazo vía telefónica esta mañana con Sheila Varela, reportera y productora de Univisión en Arizona. Vamos a estar platicando sobre este tema de la reapertura, seguimiento a las reacciones por la reapertura con la frontera de Estados Unidos. Recordemos que ayer pues se dio esta reapertura, una reapertura tranquila, que por cierto, en lo que nos reconectamos ahí con Sheila, creo que tuvimos ahí una situación. Le platico que el mayor Garino en su mensaje previo a la apertura fronteriza enfatizó a todos los visitantes no esenciales que crucen en las próximas fechas hacia Nogales, Arizona, que podrán aprovechar los módulos de vacunación existentes en las ciudades del estado, o sea, en Arizona, para inmunizar a sus hijos y familiares menores de edad. Lo anterior, al tener conocimiento de que del lado mexicano, como usted sabe, hay un atraso en los esquemas de vacunación para adolescentes particularmente de 12 a 17 años de edad, mientras que en la Unión Americana, hasta en centros y también plazas comerciales existen módulos de vacunación, así que seguramente muchas personas van a aprovechar para que vacunen a sus menores. Para ingresar ahorita a Estados Unidos, los menores de 12 a 17 pueden ingresar sin esquema de vacunación, pero acompañados con los papás que sí estén vacunados. Sheila, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola Karina, mucho gusto en saludarte también, buenos días, todo muy bien por acá, saludos desde Arizona, gracias por la invitación. Gracias, Sheila, hace rato que no te saludábamos y encantada de saludarte esta mañana. Platícanos una reapertura tranquila, comentaba al auditorio, con filas por lo menos en Nogales, en algunos momentos de hasta 10 minutos, pero ¿cuál es el comportamiento allá en las ciudades? O sé que tú ibas a andar por la frontera acá de Sonora. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el ambiente? Veíamos un poco desoladas las tiendas, los comercios. Así es, sorpresivamente no se esperó el flujo de personas que se anticipaba desde días anteriores. En mi caso, estuve cubriendo muy de cerca la frontera de San Luis, Arizona, y pudimos platicar con algunos residentes de San Luis Río Colorado que aprovecharon el primer día para ingresar a Estados Unidos y nos hablaban específicamente de lo que mencionas, filas no más largas de 20 minutos a pie. Algunos de ellos decían que en carro había un poco más de fila, sin embargo, también tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente municipal de San Luis, Arizona, que nos decía que por lo mismo que muchas personas van y trabajan pues con una visa aprobada y de trabajo aquí a San Luis, Arizona, es normalmente el tiempo que se hace de fila antes de las restricciones que había por la pandemia. Entonces, aún así no hubo un gran número de personas usando el primer día de la reapertura de la frontera. También hablamos con dueños de negocios en San Luis, Arizona, que se sienten esperanzados, la verdad, porque fueron pues ya casi 2 años de mantenerse a la expectativa de lo que iba a pasar en la frontera, y ellos están muy esperanzados que las personas con los aguinaldos y otras cosas que van a tener por las fiestas decembrinas pues vayan a la frontera. Ahora hay que esperar que la mayoría de las personas que puedan cruzar la frontera pues estén inmunizados con las vacunas que están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y que también estén preparados para presentar sus documentos. Déjame te cuento que tuvimos 2 experiencias totalmente diferentes al entrevistar a 2 residentes de San Luis Río Colorado, y es que un señor estaba muy contento porque tenía su certificado de vacunación en su teléfono y pues su ingreso a Estados Unidos fue muy rápido. Incluso nos mencionaba cómo un agente lo felicitó y le dijo que esa era la manera correcta de estar preparado para cruzar la frontera con los nuevos lineamientos para protegernos en contra del coronavirus. Sin embargo, también hubo una mujer que tenía muchos papeles impresos de sus vacunas, entre otros documentos de salud, y al verla solo le pidieron su visa de turista y no fue necesario que mostrara su comprobante de vacunación. Hablamos con algunas autoridades que decían que es dependiendo del agente que te toque y puede ser que algunos de ellos no te soliciten el esquema de vacunación, pero va a ser un proceso un poco al azar, entonces más vale que todos Aleatorio. estén preparados. Así Aleatorio. es. Y escuchaba las medidas, pues van a ser sanciones importantes e inclusive te pueden retirar la visa. Yo creo que es importante que las personas con esto, tú sabes, Sheila, que hay muchos que no fueron vacunados con las permitidas, sino a lo mejor CanSino o con esta Sputnik, que es la rusa, y a lo mejor pues no se atravesará por ahí alguien que le diga, oye, pues te ven un certificado apócrifo falso,
y las autoridades van a estar muy atentas con este tema y es una medida hasta te pueden retirar la visa. Entonces, como te puede tocar suerte, te puede tocar una gente que pues te pida ciertos requisitos. Entonces, hay que estar bien atentos, Sheila. Es correcto, hay que estar bien atentos y aún después con las vacunas, pues continuar con las medidas de seguridad, ¿no? Había muchas personas ingresando con mascarilla y en algunas tiendas también locales, por lo menos de San Luis, Arizona, están continuando con las medidas de distanciamiento social, entre otras cosas. Algo que se me hizo bastante chistoso, por así decirlo, porque aquí en Arizona el mandato de utilizar mascarilla ha desaparecido. Entonces yo creo que es dependiendo de los negocios, pero las personas que vengan de Sonora, pues vénganse listos con las medidas que ya sabemos y a ponerlas en práctica también por acá, porque los casos continúan aumentando, Karina. En Arizona hay más de 21,000 personas que han perdido la muerte y más de 1,992,000 casos de coronavirus. Entonces, esto no ha terminado, tenemos la vacuna y hay que seguirnos cuidando. Oye, Chely, vienen días importantes. Bueno, nosotros decíamos, es que fue inicio de semana, pues no es quincena, el tema que viene también del Buen Fin, que es acá en México del 10 al 16 de noviembre, pero también viene el Día de Acción de Gracias, que ese día sí se pone, pero muchísima gente se va hacia Estados Unidos. En mi experiencia en agosto a visitar Estados Unidos, Chela, yo me percataba que las tiendas lucían pues muy solas, con poco producto, poca mercancía. No sé si esto se debe, obviamente a lo largo de la pandemia pues hubo quiebras en muchas empresas. ¿Cómo está el ambiente? ¿Qué dicen las empresas, los empleados de las empresas allá en todo este sector económico? Así es, todavía se continúa viendo muchas empresas, muchas tiendas, como tú mencionas, que están Escasez, ¿no? escasos de diferentes. Exactamente, hay tiendas donde normalmente vas y compras cosas a mayoreo y ahorita solamente tienes la oportunidad de comprar una cosa por persona y la mayoría de los casos es porque tras pues todo el problema que hubo por la pandemia, muchas personas se quedaron sin trabajo, pero también muchas de ellas recurrieron a estar amparados o estar protegidos por el desempleo. Y fue muy difícil para ellos desprenderse de esta ayuda que estaba dando el gobierno y regresar a la vida normal, ¿no? A enfrentarse a la vida laboral, pero también enfrentarse al coronavirus. Entonces, poco a poco las empresas han ido motivando e incentivando a las personas a que regresen a sus lugares. Esto te lo menciono porque en cuanto a choferes que transportan diferentes productos, diferentes alimentos, no hay suficientes trabajadores en diferentes empresas que puedan transportar estos artículos para las tiendas en diferentes estados del país, en diferentes estados de Estados Unidos. Entonces, yo creo que esa es la principal causa de que existe esta escasez. Y con las fiestas que vienen a la vuelta de la esquina, como mencionas, y ahora también teniendo los turistas aquí, creo que tal vez va a ser una reacción que muchos sonorenses, que muchos mexicanos no están esperando venir a encontrar, pero también es bueno que sepan que sí, probablemente va a haber lugares en los Escasez. que no van a encontrar lo que normalmente venían a encontrar aquí en Arizona. Sí, pues o sea, el tema de abasto no está en su normalidad como estamos acostumbrados. Sheila, por último, no sé si en tu visita o recorrido a la frontera, en el caso de San Luis, observaste o viste el tema este de vacunación. Me parece interesante y que sé que ha avanzado el tema de vacunación, no en su totalidad, pero sí en algunos menores que están siendo vacunados a través de este programa transfronterizo. Sin embargo, ahora personas a lo mejor que vayan con menores hacia Estados Unidos aprovechen para vacunar. ¿Observaste algo ahí en los dos puntos de vacunación? ¿Cómo está funcionando este tema? El día de ayer no nos tocó observar ningún caso en específico, sin embargo, aquí en Arizona, por lo menos en Phoenix, que es donde normalmente me toca salir a reportear de lunes a viernes, los lugares de vacunación no te están pidiendo ningún comprobante de migración, ¿no? Llegas, das tu nombre y das tu edad. En el caso de los menores, que ya se acaba de aprobar la vacuna para menores de 5 años en adelante en Estados Unidos, es el único requisito ir con un padre de familia que avale, ¿no? Que eres su hijo y que estás de acuerdo con que reciba la vacuna en contra del coronavirus. Igual para las personas mayores de 18 años. Entonces creo que la dinámica va a seguir siendo la misma. En este caso también muchas personas que viven en Sonora, hablamos con el alcalde de San Luis y decía que van a continuar estas campañas que están haciendo entre México y Sonora, entre Arizona y
y Sonora, perdón, para llevar esas campañas y vacunar a los niños. Creo que el próximo fin de semana mencionaba que Agua Prieta es otro de los municipios donde van a vacunar a otros 1,000 y tantos niños entre 12 y 17 años para ir avanzando en este esquema de vacunación que lamentablemente todavía no puede llegar a México. Sí, y recordemos, Sheila, que en México se está vacunando a menores de 12 a 17 con una comorbilidad, pero en el caso de Estados Unidos, le dimos la noticia también en su momento, ya se aprobó la vacuna Pfizer, que es la única autorizada en este tema, para vacunar a niños a partir de los 5 años. Entonces, probablemente alguna familia que ande por allá, pues vacune o aproveche para vacunar a sus hijos o a los menores allá en Estados Unidos. Sheila, pues vamos a estar muy al pendientes, vamos a ver cómo transcurre esta semana. Las garitas, pues de alguna manera lucían tranquilas, bastante tranquilas el día de ayer, y vamos a ver qué ocurre estos días y sobre todo el fin de semana. Así es, estaremos pendientes y aquí estamos desde Arizona para darle los últimos detalles de lo que veamos por acá que ocurre. Pues allá nos veremos despuesito, no creo que en este año, pero pronto. Sheila, un gusto saludarte y te mandamos un abrazo. Igualmente, abrazos para todos. Gracias a Sheila, ella es Sheila Varela, reportera y productora de Univisión en Arizona. Así las cosas con este tema.